A continuación, el grupo número 1 hablará acerca de la aplicación de las normas internacionales de información financiera en la Corporación El Rosado S.A. periodo 2020-2021. En la presente investigación, se trata de evidenciar la aplicación de las NIF en la empresa Corporación El Rosado S.A., con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de la normativa contable vigente que rige en el Ecuador, tomando en cuenta que se tiene presente la aplicación de la norma internacional contable número 1, que trata acerca de los estados financieros. Para obtener dicha información, se recurrió a la base de datos de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Además, una de las normas verificadas a continuación en los presentes estados financieros es la norma internacional contable número 7, que trata acerca de los flujos del efectivo. Además, se tratará acerca de la norma internacional contable número 8, que se denomina políticas contables, cambios de estimaciones contables y errores. Con la aplicación del proceso de adopción de las normas internacionales contables y las normas internacionales de información financiera, la presente información será más precisa, de manera que se trata de facilitar la comprensión de los datos obtenidos. Como principal objetivo es realizar un breve resumen de los resultados obtenidos durante el periodo económico 2020-2021 y la aplicación de las normas internacionales contables vigentes, encaminados al cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa, del sector comercial, así como también del Plan Nacional del Buen Vivir. Por consiguiente, para involucrar los conocimientos tanto teóricos como prácticos, hemos escogido Corporación El Rosado S.A. para desarrollarlo. De esta manera, Corporación El Rosado surge en el año de 1977. En la actualidad cuenta con un capital suscrito de 127.7 millones de dólares. Está administrada, o sus representantes legales son los hermanos Gadi y Yael Sazerniski. Y el objetivo social de ellos es la compra, reventa, importación y exportación, así como la industrialización, comercialización tanto en el mercado nacional como extranjero, ya sea por cuenta propia o cuenta ajena, al por mayor y al por menor en todo tipo de alimentos, licores, ropa y cualquier otro producto de primera necesidad, así como la comercialización de menor y mayor volumen, exceptuando lo que son vehículos automotrices y motocicletas. La misión de la corporación es ofrecer a las familias ecuatorianas un bienestar durante su vida a través de la provisión de productos y servicios de excelente calidad en beneficio tanto de los clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y la comunidad en general, mientras que la visión es consolidarse como la cadena de supermercados más eficiente y contable del país, logrando la plena satisfacción del cliente de la manera que pone en disposición productos de alta calidad con la modalidad de autoservicio, que es como la corporación inició sus actividades. Los valores con los que trabaja Corporación El Rosado son la honestidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto por las personas y sobre todo la cordialidad en la atención de los clientes. Por su parte, dando una reseña histórica, Corporación El Rosado surge en 1936 de la mano de don Alfredo Sazerniski, padre de quienes ahora administran, con una pequeña pastelería El Rosado ubicada en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Boulevard de la 9 de Octubre. Posteriormente cambia el giro de su negocio y abre un restaurante donde vendía alimentos, llegando varios presidentes del Ecuador a probar esos productos y por consiguiente vende todos estos negocios y funda sus primeras tiendas trayendo por primera vez al Ecuador el autoservicio. Objetivos de la NIF. Los objetivos de las NIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIF de una entidad, así también como los informes financieros intermedios relativos a una parte del periodo de los estados financieros, contengan información de calidad, que sea transparente para los usuarios y comparar para todos los periodos presentes, que también suministre un punto de partida adecuado para la contabilización de las NIF, normas internacionales de información financiera. Alcance de las NIF. Las NIF se aplican a todos los estados financieros con propósitos generales.
Tales estados financieros se dirigen a satisfacer las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo, accionistas, acreedores, empleados y el público en general. Una entidad aplicará estas NIF en sus primeros estados financieros conforme a las NIF y en cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo con la NIF 34, que es la información financiera intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Los primeros estados financieros conforme a las NIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF, mediante una declaración explícita y sin reservas, contenido en tales estados financieros del cumplimiento con las NIF. Las normas internacionales de contabilidad. El principal objetivo de las NIC es regular la información que se va a presentar en los estados financieros, con la finalidad de reflejar una situación real con la que cuenta la empresa. Esto se logra a través de la estandarización de los formatos en la que se presentan los estados financieros, además de que facilita la comparación de información y facilita su comprensión. Cuando nos referimos al alcance de las normas internacionales de contabilidad, estamos hablando que una entidad deberá aplicar esta norma al preparar y presentar los estados financieros, de propósito y de información general, como lo establezca la Norma Internacional de Información Financiera, NIF. En otras palabras, las NIF nos establecen o nos dan los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar por transacciones u otros sucesos. En este sentido, esta norma no se podrá aplicar en la NIC, de acuerdo a la NIC 34 en lo que es de información financiera intermedia, pero sí se deberá aplicar en conformidad a la NIF 10 que se refiere a los estados financieros consolidados y también la NIC 27 que se refiere a los estados financieros separados. Los estados financieros, o también denominados cuentas anuales, informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa u organización y nos muestra la estructura contable y económica de esta. En estos estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un periodo determinado. Objetivo de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de los estados financieros, el desempeño y cambios de la situación financiera de una empresa, ya que sea útil en una amplia gama de usuarios para así tomar decisiones económicas. También muestra los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia. Por último, tenemos como otro objetivo proporcionar información sobre acerca de la situación financiera y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil en una entidad de los usuarios de una alta gama. Características de los estados financieros. Las características que deben poseer los estados financieros son las siguientes. En primer lugar, tenemos la comprensibilidad. La información debe de ser fácil de entender, tanto para accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversores, entre otros agentes. Tenemos la relevancia. En este caso, la información debe tener una cierta importancia, la cual si llegara a omitir, podría significar un resultado de estudio de la empresa radicalmente distinto. Por ello, debe reunir información relevante y omitir la que no lo es. Tenemos la fiabilidad. La neutralidad y la ausencia de costes de agencia deben ser la bandera de los estados financieros. Como siguiente característica, la comparabilidad. Para que podamos sacar conclusiones con periodos anteriores, la información debe poseer una cierta homogeneidad, tanto en los tipos de datos mostrados como en su forma de representarlos. Como siguiente característica tenemos la pertenencia. Esto significa que cumpliendo las anteriores características, los estados financieros deberán cumplir con las expectativas tanto de los agentes como de los usuarios. Los principios de los estados financieros. Los principios por los que se rigen los estados financieros según los principios generales de contabilidad son los siguientes. Entre uno de ellos encontramos a la homogeneidad. Consiste en mantener una uniformidad en los criterios establecidos a la hora de contabilizar o realizar cualquier tarea específica que afecte a los estados financieros. Otro de los principios es la prudencia. Se ha de ser prudente con los datos aportados. No es recomendable contabilizar un cobro antes de comprobar de que el mismo se ha efectuado.
Además, también contamos con el principio de la no compensación. Si se registra algún gasto o ingreso, no existe la posibilidad de compensar los mismos, salvo una norma específica. Con los principios y características expuestos, teóricamente los estados financieros deberían reunir todas las exigencias que cualquier usuario pueda pedir de dichos informes. La clasificación de los estados financieros. Uno de los principales estados financieros es el estado de situación financiera. Los estados financieros vienen a ser informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado. Esto normalmente es de un año. Se componen de varios documentos en los que se plasma la situación financiera con la que cuenta la empresa y recoge información tanto patrimonial como económica de las empresas. Otro de los estados es el estado de resultados integrales, o también denominado estado de utilidad integral. Es un estado financiero básico que muestra el resumen de las operaciones de un negocio o de una empresa. Confronta los ingresos contra los costos y los gastos para determinar el resultado del periodo. De manera que se puede determinar que el estado de situación financiera muestra el valor del resultado de un ejercicio según el caso, pero no en la forma en la que es obtenido. Por lo tanto, se surge la necesidad de una cuenta de pérdidas y ganancias que esto nos proporciona el estado de resultados integrales. El estado de cambios en el patrimonio o el estado de cambios en el patrimonio neto es un estado contable en el que se informa sobre la variación que ha sufrido el patrimonio neto de una empresa entre uno o más periodos o un ejercicio a otro. Y se incluye dentro de estas cuentas anuales el patrimonio neto que está compuesto de la organización. Dentro de estas principales cuentas son los fondos propios de la empresa, como su capital social, sus reservas, los beneficios sociales e indique el valor de la empresa en un momento determinado. Este valor se calcula la diferencia entre el activo, es decir, lo que posee la organización, y el pasivo, que es la de las responsabilidades con terceros. Y finalmente, dentro de la presentación de estados financieros, tenemos lo que son las notas aclaratorias. De esta manera, cuando se emiten estados financieros, quien elabora los estados financieros debe agregar al final notas aclaratorias las suficientes para que el usuario de estos estados financieros pueda entenderlos. Esto será de criterio del contador y los podrá emitir la cantidad de notas aclaratorias que él crea necesario para poder explicar cada una de las cuentas en caso de ser unas modificaciones o cambios en sus formatos. Y las notas de los estados financieros o aclaraciones explican sobre el margen de los estados financieros con la finalidad de aclarar, precisar y explicar de manera específica todas esas actividades. Método de investigación. En la presente investigación se aplicó el método deductivo, debido a que se estudió y se analizó en base a la información de manera general, a lo particular de los efectos que producen la implementación de las NIF en los estados financieros. La descripción de la metodología. La metodología que se utilizó para la presente investigación recopila tanto la información de fuentes primarias como de secundarias, a partir de las cuales se tomaron los primeros conceptos para poder conocer las actividades que se realizan dentro de la Corporación El Rosado. Las fuentes primarias utilizadas fueron los estados financieros, tanto el estado de situación financiera final, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos del efectivo de los periodos 2020 y 2021, descargados desde los archivos oficiales de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Las fuentes secundarias fueron tomadas desde el sitio web de la empresa, tales como la información general y los resúmenes ligados al aspecto práctico. Por otra parte, también se realizó una revisión bibliográfica tanto en libros como en revistas científicas que van a complementar lo que son los conocimientos para el desarrollo de los análisis financieros e implementación de las NIF en los estados financieros. Nivel de investigación. El nivel de investigación es descriptivo, ya que se va a describir los datos y características de los estados financieros de la Corporación El Rosado S.A. NIF 1. Presentación de los estados financieros. De conformidad con las normas internacionales de información financiera y los principios generales de control interno, la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros es del representante legal de la entidad. Por lo tanto, será el líder del proyecto de adopción e implementación de las NIF en la Corporación El Rosado.
La NID 1 menciona que el balance de la entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así también como va a presentar lo que son los pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas dentro del balance. Además, se va a presentar el capital emitido y las reservas atribuibles a los tenedores del instrumento de lo que es el patrimonio neto. Estado de situación financiera. Para conocer un poco más de los estados financieros, se realizó un análisis previo de los estados de situación financiera y el estado de resultados, conocido los valores que se obtuvo de manera absoluta como relativa. En la práctica, la ejecución de la NIC 1 permitirá que los estados de situación financiera puedan ser comprendidos bajo un mismo lenguaje contable, mediante otros países que también aplican. Tenemos la tabla 3 del análisis de los estados financieros 2020 y 2021, donde nos da un análisis sobre los estados de situación financiera que nos dice que es suministrar información acerca de la situación financiera y el desempeño y el cambio de la empresa, ya que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objeto de tomar decisiones económicas. En los últimos años, el incremento del activo corriente de la compañía Corporación El Rosado S.A. ha mostrado que la propiedad, planta y equipo al 4,69% del total del activo. Esta cuenta no es muy representativa en relación al activo total. En este contexto, las cuentas más representativas del activo es el activo por impuestos corrientes, con el 39,36%, y otra cuenta es el efectivo y equivalentes del efectivo, con el 76,91%. Inventarios con el valor de 21,61%, y las siguientes cuentas corresponden en los activos por impuestos, propiedad por inversiones, maquinaria, equipos, entre otras cuentas. La cuenta también del total del activo de la Corporación El Rosado S.A. muestra un crecimiento en el año 2021 de 71.982.029,69, equivalentes al 9,51% en comparación en el año 2020, considerando que el activo corriente tiene un incremento de 44.075.611,49, equivalente al 11,07%, tomando en cuenta que el activo corriente incrementó de manera insignificante. Su valor es representado por el 0,77%. Dentro de las actividades del pasivo de la empresa, muestra un crecimiento en comparación al año 2020, incrementando el valor al 9,88%, que representa las obligaciones que cuenta la empresa, de manera que generan desembolsos futuros. Mientras tanto, en el patrimonio neto, las actividades de la compañía han mostrado una tendencia creciente a 25.521.268,64, correspondiente al porcentaje del 8,99%. El presente estado de situación financiera ha demostrado que la Corporación El Rosado S.A., en relación a sus ganancias presentes, tiene un valor relativo negativo de menos 7,66%, deduciendo que la ganancia recibida en el año 2021 es menor en comparación a la ganancia del 2020. El estado de resultados de la Corporación El Rosado el 31 de diciembre de 2021 nos demuestra las siguientes variaciones existentes entre el periodo 2020 y 2021, donde la principal
principal cuenta, que son los ingresos y actividades ordinarias, creció en un 4%, lo que equivale a 48.9 millones de dólares. Dentro de esta cuenta tenemos subcuentas donde las principales representativas fue la venta de bienes, que creció en 46 millones, lo que equivalente a 4%. También la prestación de servicios, que creció en 150 mil dólares con el 75% de crecimiento. Sin embargo, también hubo un decrecimiento, que los ingresos financieros cayeron en un 6%, lo que equivale a una disminución de 368 mil dólares. Por su parte, tenemos una ganancia bruta del 6%, que le dejó a una rentabilidad, una variación de 16.7 millones de dólares. En este caso, cuando nos referimos también a los costos de ventas y producción, crecieron 3%, equivalente a 29 millones, lo cual es relativo, ya que como crecieron las ventas y la prestación de servicios, evidentemente los costos también incrementarán. Por su parte, en los gastos, de la misma manera, incrementaron en un 8%, lo que equivale a un aumento de 20 millones de dólares, donde las principales cuentas que contribuyeron a esto fue el gasto administrativo con 17 millones y el gasto de ventas con 2 millones. Pero también disminuyó mucho lo que son las ganancias antes del 15% de los trabajadores en 1.8 millones de dólares. Esto de igual manera incrementaron relativamente a las ventas. Sin embargo, los gastos administrativos fueron mucho más altos, lo cual quiere dar a conocer que la parte administrativa, por el retorno presencial, generó mayores gastos, mayores movilidades de la parte administrativa. En este sentido, tenemos que la Corporación El Rosado tuvo una ganancia neta del periodo, una variación de menos 8%, lo cual significa que los ingresos disminuyeron en 2.1 millón de dólares, y por consiguiente los resultados integrales total del año 2021 disminuyeron de igual forma en un 8%, con una disminución de 2.1 millón de dólares, lo cual nos demuestra que, a pesar de que las ventas incrementaron, las prestaciones de servicios igual incrementaron, los gastos incrementaron un poco mayor a esas utilidades brutas que se obtuvieron, por lo que los márgenes de utilidad fueron inferiores. Sin embargo, estos valores no significa que la corporación perdió, sino que el porcentaje de utilidad disminuyó entre el periodo de 2021 en comparación al 2020. Estado de cambios en el patrimonio. La empresa Corporación El Rosado S.A. presenta un estado de cambios en el patrimonio que muestra el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada y específica los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a los participantes no controladores. Así, partiendo del análisis de dicho estado. Para la empresa Corporación El Rosado S.A. se han dado cambios en sus valores con respecto a los dos periodos contables analizados, ya sea así el 2020 y 2021. A lo que nos referimos, por lo tanto, es que es muy importante que cada una de las cuentas que intervienen son significativas, que se analiza de la siguiente manera. El saldo que se presenta en el año 2020 en el capital social presenta un valor de 127.719.025. Y para el año 2021, el valor se ha mantenido, considerando que para este año existió un incremento en su patrimonio, con un valor de 27.622.934 dólares. En lo que respecta a la cuenta de las reservas facultativas y estatutarias que existió en la empresa para el año 2020, cuenta con un valor de 94.956.093 dólares. Por lo tanto, se evidencia que para el año 2021 existió un decrecimiento en las cuentas de apropiaciones y contribuciones de usuarios, obteniendo así un decrecimiento, contando con un valor de 70.095.452 dólares. Por otra parte, para el decrecimiento que se da en el año 2021, se debe a que existieron cuentas de ajustes, apropiaciones y contribuciones de usuarios. Para el total del año 2021, en comparación al año 2020, existió un decrecimiento, que para este año se obtuvo un valor de 27.622.934 dólares en las ganancias, ya que las cuentas que influyeron para este decrecimiento fueron los dividendos. Por otra parte, para el año 2020 existió un incremento en el patrimonio, debido a que las cuentas de ajustes y aportes de usuario reflejan un valor de 301.828.650 dólares, por lo cual se ha identificado en los años mencionados que se han obtenido variaciones buenas y malas,
ya sea por varias circunstancias que existan para ello, es necesario que la vigilancia que se da en esta empresa debe ser más a menudo. El flujo del efectivo. En los últimos años, el incremento neto en el efectivo de la compañía Corporación El Rosado ha mostrado una tendencia creciente, pasando de 4.601.786,49 en el año 2020 a 30.462.166,1 en el año 2021. El flujo de efectivo procedente de actividades de operación de la compañía ascendió a 49.990.367,81, correspondientes al año 2021, y en comparación al año 2020, estos se incrementaron en un 10,04%. El efectivo neto provisto por las actividades de operación ha presentado un comportamiento creciente durante el periodo de estudio. Pasó de representar 114.577.557,88 de los ingresos de la compañía en el año 2020 a 136.386,16 correspondientes al año 2021. Dentro de las actividades de inversión de la compañía se da un incremento de 60.559.426,80 que son correspondientes al año 2021 en comparación al año 2020 con 45.244.859,42, lo que da como resultado un incremento significativo para la compañía. Dentro de las actividades de financiamiento de la compañía, los flujos del efectivo disminuyeron a 16.551.606 que en el año 2021, en comparación al año 2020, que fue 276.856,40. El efectivo y los equivalentes al final del periodo de la compañía fueron en el año 2020 321.589.956,75 y en el año 2021 a 162.988.358,51. El presente estado del flujo del efectivo ha demostrado que la Corporación El Rosado se ha mantenido de una manera creciente en lo que son los años 2020 y 2021. NIC número 8, titulada Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. El objetivo principal de esta norma de la NIC número 8 es prescribir los criterios para seleccionar y a su vez modificar las políticas contables, así como el debido tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, además de los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores. Esta norma trata de realzar la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros en una entidad, así como también la comparabilidad de los estados financieros emitidos en periodos anteriores y con los elaborados por las otras entidades. Como se puede observar en el estado de cambios en el patrimonio, en cuanto corresponde a la aplicación de la NIC número 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y posibles errores, en el presente estado se puede evidenciar que la cuenta de cambios en políticas contables y corrección de errores tienen un valor nulo de 0, lo que quiere decir que en la empresa Corporación El Rosado S.A., en los últimos periodos económicos 2020-2021, la empresa no ha receptado errores en sus cuentas. Las normas internacionales de información financiera NIF son de aplicación obligatoria para las organizaciones del país, según el cronograma de aplicación emitido para el Ecuador por la Superintendencia de Compañías y el SRI, lo que sugiere una serie de cambios en la forma de preparar y presentar la contabilidad. Dentro de estos cambios están aquellos referidos a la forma de valorar y registrar existencias, incluidas específicamente en las NIF 1 y la NIF. Una conclusión es que la adopción de las normas internacionales de información financiera, conocidas también como las NIF, en nuestro país surgen con la finalidad de representar la información financiera en un lenguaje común para los usuarios, como son las políticas, las reglas, las normas. De esta manera se prevé evitar fraudes contables y lograr un análisis financiero más preciso que permita tomar decisiones de manera más oportuna y eficaces.
Y una recomendación es que adopta las NIF y que da un impacto en las diferentes empresas que ayuda de manera significativa de una forma u otra que obtengan mayores impactos en el sector productivo. Se recomienda que las pequeñas, medianas y grandes empresas deben adoptar las NIF y las NIF de forma obligatoria, por lo que la capacitación permanente asegurará que este proceso no sea complicado o peor aún no aplicado y criticado sin fundamento. Además, se requiere el apoyo y compromiso de la gerencia de la empresa para poder aplicar cada propuesta referente a la capacitación del personal sobre estas normas internacionales de información financiera. Como recomendación para la organización, dicha entidad debe contar con una implementación de un plan para diagnosticar la viabilidad de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, observando así sus reglas, en las cuales se establezca cuáles van a ser los principales beneficios y fortalezas que da como resultado la implementación de estas normas.